Eh, ya están llenitos y contentos, ¿verdad que sí? Bueno, gloria a Dios, hermanos, todo por la provisión del Señor. Como nos hemos pasado un poco de tiempo, nosotros no tenemos límite de tiempo, ¿verdad? Así que espero que se puedan quedar. Y lo que va a hacer el doctor Mures va a exponer 50 minutos más, la última sesión, y después vamos a las preguntas y respuestas, ¿ok? Después él le informará, porque él quiere, si a alguna persona le interesa quedarse aún más tiempo para preguntas más específicas, también él está disponible para eso. Así que vamos entonces a preparar nuestros corazones. Él se está preparando ahí con el sonido para continuar entonces con la última sesión. Les recuerdo, hermanos, que varones, el pastor Mike está registrando allá afuera para su conferencia 24 de agosto, sábado 24 de agosto, tiene un costo de $15. Se pone muy, muy buena esa conferencia, hermanos, así que no deje de registrarse, por favor. Va a ser edificado al igual que lo está haciendo aquí, ¿ok? También el doctor Moore, pues, mencionó su canal de YouTube, de Tu Iglesia Vida o de Carlos Andrés Moore. Les animo, les exhorto que se inscriban a este canal y ahí tienen muchísima información sobre estos y otros temas que los va a edificar también, ¿ok? Bueno, pues sin más preámbulos, adelante, doctor. Muchas gracias, hermano. Gracias. El tiempo se nos va encima. Les dije que esto era una probadita porque en realidad es muchísimo lo que se puede cubrir de este tema. Y bueno, pues vamos un día a la vez. Les quería comentar, mire, qué importante esto, esta gráfica que pongo, de que en Hechos 17:11 dice que los creyentes en Berea eran de más noble corazón que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si era cierto lo que les decían. Y el desarrollo eclesiástico de la iglesia y teológico, lo que empezamos a decir que Dios dice, que porque es nuestra construcción teológica de lo que entendemos que las Escrituras dicen, porque recuerde, la Biblia no es un libro de teología sistemática, son 66 libros que tratan de temas distintos y que organizamos para poder entender. El desarrollo eclesiástico y teológico debe evaluarse a la luz de las Escrituras, pero la Iglesia Católica Romana usa las Escrituras buscando dónde sustentar su desarrollo eclesiástico y teológico, y por eso van a pasajes como Mateo 16, 18 y 19 y dicen, es que a él le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí lo dejó como papa y dejó la Iglesia Católica. Pero el problema es de que ningún padre de la iglesia ningún padre de la iglesia creyó eso en los primeros siglos, ni interpretó el texto de esa forma. De hecho, San Agustín en el siglo V dice que la iglesia está compuesta que Jesús estaba hablando de la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Tenía que ver con la persona de Jesús, y Jesús dijo, sobre esta roca, sobre esa realidad de la identidad de Cristo, que es el Hijo de Dios, el Mesías, estableceré mi iglesia. Sobre esa verdad de la identidad de Cristo. La pregunta en Mateo 16 no era ¿a quién Cristo iba a dejar? La pregunta es ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Por eso siempre hay que leer el contexto. Y cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino, y lo que atares será atado, lo que desatares será desatado en la tierra, en el cielo. Esa misma autoridad se la da a todos los otros apóstoles en Mateo 18, cuando les dice a todos ellos, al traer disciplina en la iglesia, lo que ataren será atado, lo que desataren será atado. Así que no fue solo Pedro, fueron todos los apóstoles. Ahora otra cosa, el sexto canon, la Iglesia Católica Romana cree en la autoridad de los concilios, sobre todo los concilios de la iglesia. Y en el concilio de Nicea, en el año 325, 318 obispos se reunieron para poder hablar acerca de cuál era la relación entre el Padre y el Hijo. Y en el sexto canon de Nicea echa por tierra las pretensiones del papado. Para empezar, ese concilio no fue nombrado o llamado por el obispo de Roma, sino que fue llamado por el emperador Constantino. Y el sexto canon y también el canon 28 de un concilio de Calcedonia en el año 451 muestra que cada obispo de cada ciudad tenía jurisdicción sobre su propia ciudad.
no había un papado, no existía un papa, no existía una iglesia católica, apostólica, romana como una institución. Entonces siempre, cuando vuelvo a lo mismo, el desarrollo eclesiástico y teológico debe evaluarse a la luz de las Escrituras, ¿no? Que María no murió, que fue asunta al cielo. ¿Dónde dice eso las Escrituras? En ningún lado. ¿Dónde dicen eso los padres apostólicos? En ningún lado. ¿Quién de los padres de la iglesia dice eso? En ningún lado. Se le ocurrió a Pío XII en 1950, se lo sacó de la manga, aparecía una referencia así en un libro apócrifo gnóstico, que no era bíblico, y es lo único que hay ya como hasta el siglo VI. No existe ninguna referencia histórica de eso. Entonces siempre nosotros, la Iglesia Católica Romana lo que hace es al revés, ¿no? Busca dónde sustentar su desarrollo eclesiástico, en vez de, a través de la Biblia, ver los desarrollos eclesiásticos en la historia de la Iglesia. Quería volver a las preguntas. Recuerda estas preguntas. ¿Cuándo se fundó tu iglesia o tu secta? Jesús dijo: yo estableceré mi iglesia, no mis iglesias. Ustedes no se ponen de acuerdo, son 100,000 sectas, no son 100,000. Hubo un libro que hablaba de que había 40,000 instituciones registradas como entidades jurídicas o registradas a través de todo el mundo dentro del cristianismo, y por eso decían 40,000. Pero entre esa misma había más de 500 que eran instituciones católicas registradas en distintos países. Así que no es verdad que hay 40,000 iglesias. Y por el otro lado, el hecho de que haya muchos, esa es una pregunta que tiene mucha fuerza, porque dicen: es que sí es cierto, no nos ponemos de acuerdo. Los presbiterianos, los metodistas, los cristianos, cada quien es su propio papa, dicen, cada quien piensa lo que piensa. Bueno, es que es parte de la tarea del cristiano, es ver lo que las Escrituras dicen y ser responsables de analizar lo que dicen. Pero el hecho de que no nos pongamos de acuerdo, eso no hace a la Iglesia Católica Romana ser la correcta, porque ellos mismos tienen concilios y papas que se han contradicho entre ellos. Entre la misma Iglesia Católica hay diferencias, distintas posturas en algunos aspectos secundarios. Así que, ¿en qué manera? Puse aquí: no basta con atacar buscando desprestigiar el principio de la sola Escritura, que solo las Escrituras son infalibles. Debes probar que tu tradición realmente es apostólica y que tu magisterio es infalible. Debes probar que el principio de sola Escritura es incorrecto, lo cual tratan de decir: no, es que sola Escritura no viene en la Biblia. No hay un versículo que diga solo las Escrituras son infalibles. No, pero sí dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, tenemos la palabra profética más segura. Y cuando Jesús apelaba a la verdad, siempre decía: no oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Claro, ahí hablaba de su autoridad, pero hablaba: escrito está, Satanás, o no habéis leído. Y siempre citaba las Escrituras como suprema norma de fe y de conducta. Bueno, quiero comentar rápidamente, ya que estoy en esta versión, perdón que les esté tocando distintos temas, pero ni los busquen. Después del catolicismo romano, el otro caballo es raíces hebreas, que está confundiendo a muchos cristianos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este movimiento? Levanten la mano si han escuchado este movimiento. Y tienen muchos, ni busquen por favor su canal, porque ahí sí se van a dar una mareada y una confundida. Por ejemplo, canales como estos que tienen, ¿cuántos? 133,000 suscriptores. Javier Palacios Celorio, una quejilat en Puebla, en México, ahí él tiene casi 1 millón de suscriptores en Shalom 132 y 53,000 suscriptores en su canal. Entonces, ese es un gran problema que tenemos. Quisiera recordar, el cristianismo es la religión más grande del mundo, con 2.6 billones de personas. La Iglesia Ortodoxa griega, de habla griega, tiene 300 millones de miembros. La Iglesia Católica Romana, 1.3 millones o billones, ¿no? 1.300 millones o 1.3 billones. Pero en realidad, ¿cuántos saben que muchos se dicen católicos romanos pero ni van a misa? O muchos dicen católicos romanos pero no conocen al Señor, no leen su Biblia, no viven como cristianos, no tienen comunión con Dios, solo van a depender de los sacramentos, ¿verdad? Entonces, en realidad, este número no es exacto, porque de esos 1.300 millones estamos hablando que muchos ni siquiera practican la fe. Y el cristianismo evangélico somos bastantes,
porque entre todas las denominaciones cristianas e iglesias cristianas somos alrededor de 900 millones. Entonces, realmente no estamos tan atrás de la Iglesia Católica Romana. 900 millones de creyentes en el cristianismo evangélico o en el protestantismo. Y también tenemos algunos que son como católicos romanos, que nada más vienen a veces, 56% de ellos más comprometidos, ¿no? El problema es que muchos apologistas católicos romanos nos ponen en el mismo grupo, nos ponen en la misma maleta, protestantes evangélicos, si tienen falsa doctrina, si son grupos sectarios falsos, si ven que el pastor está diciendo que oren porque Dios le dijo que le va a dar un Lamborghini y ¿se acuerdan de ese? Habían dado un video por ahí y dice, ya Dios me los dio y me los va a dar y un Lamborghini para ti. Pues que se moche con la iglesia, ¿no? Que les dé chance aunque sea de usarlo. Bueno, y la iglesia, por ejemplo, luterana, anglicana, presbiteriana, bautista, metodista, pentecostal, sabemos lo que se necesita para ser la iglesia de Cristo, que es ser santificados en Cristo, que claman al nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Ahora, algunas de esas iglesias, luterana, anglicana, metodistas, se han vuelto liberales. Y hay ramas que se han vuelto liberales, que están ordenando homosexuales, que están casando homosexuales, y obviamente no son iglesias que están sujetas a la palabra de Dios. Sí, pero está pasando esto tristemente. Pero en general, esto es algo reciente, este movimiento que está infiltrando a la misma Iglesia Católica Romana, ¿no? Con lo que Francisco dijo que ahora los sacerdotes pueden bendecir a parejas del mismo sexo. Bueno, ¿cuál es la raíz de las diferencias entre la iglesia cristianas evangélicas y la Iglesia Católica Romana? Porque creemos la misma doctrina de Dios, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, creemos en la Santísima Trinidad, creemos que Cristo va a regresar otra vez, el credo, ¿no? Que volverá nuevamente a juzgar a los vivos y los muertos, su reino no tendrá fin. Tenemos muchas cosas en común. ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque que unos bautizan bebés, los otros no. Que unos le rinden hiperdulia a la Virgen, dicen, no, es que nosotros no adoramos, solo Dios es digno de adorar. Nosotros le damos hiperdulia a la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué es eso? ¿Y eso con qué se come la hiperdulia? Significa venerarla, respetarla mucho. Pero a la mera hora ves a la gente de rodillas, sangrando, virgencita linda, le clama, le pide, y hasta si tú vas y le preguntas a un católico, ¿tú adoras a la Virgen? Sí, yo la adoro, porque no saben. Y la Iglesia Católica Romana no corrige esos errores, y es como decir, yo no como tacos, soy mexicano, yo no tomo tacos, yo solamente agarro una tortilla, le pongo carne, guacamole y salsa, le enrollo y me la como. No adoramos a nadie más que Dios, porque los santos son dignos de veneración. Solo los veneramos, Dios es el único que se adora. No como tacos, solamente me hago la tortilla. Están adorándolo en la práctica, ¿no? Entonces, la diferencia es la fuente de autoridad, que para nosotros como cristianos, solamente la Biblia es la fuente de autoridad. Para ellos es la Biblia, la tradición y el magisterio se vuelve realmente el fundamento de todo. Y eso es lo que yo les proponía, que nosotros tengamos como fundamento a la Biblia, pero sola escritura es un principio que dice que la Biblia puede corregirnos cuando nosotros llegamos a conclusiones o convicciones teológicas que pueden estar erradas. La única que no se equivoca, no hay hombre infalible. Y a mí me preguntan, ¿y son sus interpretaciones infalibles? Y si yo le digo no, me tiran a la basura, me barren y me dicen, pues entonces no te debo escuchar. Pero no te vayas tan rápido, porque tampoco las tuyas son infalibles, ni tampoco las de tu magisterio. Tú me dices que el magisterio de la Iglesia Católica Romana es infalible. Entonces, ¿qué hacemos cuando se ha contradicho a través de la historia entre los concilios, los papas? ¿Y qué hacemos cuando erra horriblemente y utiliza versículos totalmente sacados de contexto para sustentar cosas que no tienen sustento en las Escrituras? ¿Qué más prueba tienes? Que erraste y erraste horrible. Entonces tú de nada sirve que digas, es que ustedes no se ponen de acuerdo, ninguno de ustedes es infalible. Tampoco el magisterio católico es infalible. Por eso, pongamos ese triángulo, por eso tenemos que ver la historia de la iglesia, lo que ha sido creído por todos, siempre, en todas partes. Ahora, la iglesia de los primeros siglos creía que uno declara y lo que declara sucede. La iglesia de los primeros siglos creía que al Espíritu Santo se le recibe hasta que hablas en lenguas. No, la iglesia de los primeros siglos tenía una teología de la guerra espiritual donde ataban a los demonios. La iglesia de los primeros siglos pasaba a la gente al frente, la tocaban y se tumbaba.
La gente de los primeros siglos creía que Dios es un hombre que progresó y que nosotros podemos ser dioses como los mormones. Ni tampoco la iglesia en los 2000 años. La iglesia de los primeros siglos creía que solamente un grupo selecto de personas van a ser salvos. Yo sé que aquí tenemos hermanos en Cristo que se adhieren a una convicción teológica calvinista, y hay grandes predicadores que son muy conocidos, que son siervos de Dios, como Paul Washer, Miguel Núñez, Ugel Michelén, John MacArthur, que han sido de bendición al pueblo de Dios. En mi postura yo he sido muy atacado porque yo muestro en exégesis bíblicas, por ejemplo, voy a Romanos 9:16. Y Romanos 9:16 dice: no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces algunos dicen, aquí muestra que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Nadie podría venir a Dios si Dios no lo regenerara primero, le diera el don de la fe para poder creer. Porque aquí dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero cuando me voy a ver el contexto, Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, no hay un indicio que es solo para un grupo selecto de personas. Entonces, cuando voy a Romanos 9, veo que Pablo no está hablando de quiénes serán salvos. Pablo no está hablando de cómo salva Dios a las personas, sino comienza me voy a desviar, es así como comienza, le voy a pedir a alguien que lo lea, pero comienza diciendo que él tiene gran dolor en su corazón por sus parientes, conforme a la carne, los israelitas, que no han creído en Jesús para ser salvos. Entonces dice en este pasaje, habla de que él mismo quisiera ser cortado de Israel para que los judíos fueran salvos. Y entonces está hablando que ¿acaso Dios falló porque los judíos rechazaron a Jesús y no creyeron en él? Dice, de ninguna manera. Y Pablo empieza a decir que no todo el que es descendiente de Abraham va a ser parte del pueblo de Dios. Y por eso dice que aunque eran descendientes de Abraham, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra aborrecer es una referencia a preferir. Por eso dice que el que no aborrece a padre o madre no es digno de él, no puede ser su discípulo. No se refiere que odies a tu padre y a tu madre, porque Dios dice que honres y ames a tu padre y a tu madre. Se refiere a que cuando tu padre y tu madre te dicen, ya deja esa secta protestante, aléjate de la iglesia, me bautizas al bebé, tú dices, mamá, te amo mucho, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Y te explico por qué, pero no voy a hacer lo que tú me pides aunque seas mi mamá. Estás aborreciendo porque estás prefiriendo obedecer a Dios que obedecer a los hombres, aunque sean personas muy cercanas a ti. Es la importancia de la hermenéutica. Por eso vayan a mi curso seminariobíblicoenlinea.com, 24 clases de hermenéutica. Se pueden inscribir, de verdad son clases de nivel maestría. Lo que verías a un nivel maestría, ahí lo vas a ver. Entonces, muy buen seminario. Por lo que he recibido, se oye mal cuando yo lo digo, pero lo digo porque me ha costado muchas horas y desvelos, y sé que les estoy dando inclusive mejor de cuando yo tomé las clases, porque es algo que he construido a través de los años. Son 10,000 horas de preparación en esas clases que ustedes van a recibir, porque tuve el seminario desde el 2004, hace 20 años atrás, y sigo estudiando y cuesta desvelos y bueno, en ese seminario hablo de la importancia de la interpretación bíblica. Entonces, volviendo a Romanos, Pablo no está respondiendo a la pregunta ¿cómo el hombre es salvo? La pregunta es ¿por qué Israel no ha creído? Y muestra que a Jacob amó, prefirió a Jacob no para salvación, aborreciendo a Esaú para condenación, porque ahí está hablando de para ser la línea de la promesa. Y Pablo aclara que la línea de la promesa es para los que son de fe, para los que creen en Jesús, que no por ser hijos de Abraham automáticamente van a ser pueblo de Dios o tienen que ser salvos, porque van a ser salvos únicamente los que ponen su fe en Jesús. Por eso no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y el libro explica que Dios tiene misericordia de todos aquellos que creen. El mismo capítulo 9 y en el capítulo 3 habla del judío que quiere agradar a Dios y ser justificado por guardar las obras de la Torá o de la ley, mostrando que por guardar las obras de la ley nadie será justificado, sino que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue visto ante los ojos de Dios como un hombre justo cuando creyó por la fe. Entonces el pasaje, el tema es Israel que no ha sido salvo. Y el pasaje dice que está hablando del judío
que corre, no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. El judío que corre por sus esfuerzos diciendo yo guardo la Torá, pero no me hables de Jesús. Yo no creo en Jesús, yo no creo en tu cristianismo, pero yo soy aceptado por Dios porque soy hijo de Abraham. No depende del que corre ni del que quiere. Pero cuando se lee con lentes de la teología reformada calvinista, se interpreta como diciendo, no depende de que alguien quiera o pueda buscar a Dios. Depende de que Dios diga, tú sí, ponte en pie, hermano. Tú, gracias. Hermano, pónganse en pie. Solo ustedes dos son elegidos. El resto no tienen esperanza alguna, condenación eterna. Esa es la magnitud. Pero qué lindo el mensaje de fe cuando dicen todos los que quieran creer en Jesús pueden ponerse de pie. Ahora, es que la depravación total es imposible. Gracias, pueden tomar asiento. La depravación total es imposible. Bueno, la Biblia dice claramente que puede creer todo aquel que cree. El decir, no, es que no pueden, por Lázaro estaba muerto, eso es una construcción teológica. Y yo agarro en mi canal y veo, por ejemplo, Romanos 9, y luego me voy a Romanos 10, y dice Romanos 10:13, porque todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y habla, y qué preciosos son los pies, y habla de los que son enviados. Y dice Romanos 17, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que necesitamos, iglesia, ir a decirles para que la gente escuche y a través de la palabra de Dios se tengan la oportunidad, y por supuesto que el Espíritu Santo obra, de creer en el Señor. ¿Sí? Y no es que no pueden creer. Bueno, Romanos 2:4 dice que atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que no sabes que dice que su bondad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios quiere guiar a la gente al arrepentimiento, pero por tu corazón no arrepentido, mostrando, o sea, Dios puede condenar por el pecado y sería justo, pero Dios no podría condenar al que no se arrepiente, porque según el calvinismo solo depende de Dios que se puedan arrepentir. ¿Sí? O sea, Dios puede decir, por tu pecado te condeno, y Dios es justo. Pero si Dios dice, ¿por qué no te arrepientes? ¿Para qué Dios les reclama que no se arrepienten si el hombre está muerto y es imposible que se arrepienta? Entonces, cuando vamos a Romanos 11, dice Pablo, pero ellos, dice, tú gentil que te jactas, si te jactas en tu salvación, dices, ay, es que ellos no creen, son una bola de incrédulos los judíos que no han creído en Jesús. Dice, tú te jactas. Tú eres un olivo silvestre que fuiste injertado en el olivo original. Está hablando de Israel, que Dios tuvo una historia con él, con los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que les dio su ley, su revelación. Y dice, tú fuiste injertado en ese plan de salvación de Dios que comenzó con Israel. No te puedes jactar. Dice, ¿sabes por qué? Dice, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahí no está diciendo, porque Dios ya los endureció, porque son vasijas de ira destinados a la destrucción, no tienen posibilidad alguna de ser salvos porque no fueron elegidos. No, el capítulo 11 deshace la interpretación calvinista de Romanos 9 cuando ves la Biblia a la luz de su contexto y dejas a la Biblia hablar, porque está diciendo que Dios es poderoso para volverlos a injertar. Y tú también puedes ser desgajado si te jactas y no permaneces en esa fe. Eso dice, no te jactes, porque entonces tú ves y dice, y Dios quiere tener misericordia de todos. Dice, y luego todo Israel será salvo. O sea, no hay un endurecimiento total porque Dios no los escogió, sino es un endurecimiento porque Dios los entrega a su corazón no arrepentido y endurecido. Y por eso dice, por cuanto en Romanos 1, por cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Tú quieres andar, sabes que Dios no te va a arrugar. Dios no te va a cambiar a la fuerza. Dios te da oportunidades, te prolonga su paciencia, su amor, pero cuando tú endureces tu corazón, dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira y juicio para el día de la ira, pero Dios no te va a obligar. Pero en ese pasaje claramente Dios está dándoles oportunidades y llamándoles, pero cuando tú endureces tu corazón, Dios dice, ok, hágase tu voluntad, te entrego a tu corazón endurecido, que es lo que pasó con el faraón. Porque en Éxodo el propio faraón endureció su propio corazón y Dios lo entregó un corazón endurecido. Ese es otro tema, pero el punto es de que en mi canal yo tengo muchos videos donde exploro, y algunos piensan que yo odio al calvinismo. Yo no odio al calvinismo, amo a mis hermanos calvinistas, pero me
puede mucho cuando veo personas que se jactan en teología y dicen, no, es que ustedes no saben, es que ustedes son pelagianos, semipelagianos, y te acusan de hereje. Y ves a creyentes que aman al Señor, que están haciendo la obra de Dios y se les critica. Ahora, hay creyentes calvinistas, hermanos en la fe, que son lindos hermanos, que aman al Señor, entregados al Señor. Y en realidad eso no debería separarnos, porque somos un cuerpo en Cristo, salvos por la gracia. Pero es un tema que cada uno de nosotros debe analizar y decir, espérame, ¿yo llegué a esta conclusión solo porque leí la Biblia? ¿O cuando puse en YouTube a nuestro hermano Miguel Núñez, Ugel Michelén, John MacArthur, empecé a ver las cosas así? ¿Fue algo que llegué a la conclusión por la autoridad de la palabra de Dios solamente? ¿O porque alguien me explicó y me apuntó este verso, y dije, oh, esas son las doctrinas de la gracia, esto es bíblico? ¿Porque alguien me apuntó? ¿O fue porque claramente leí la Biblia? O sea, ¿quién de nosotros lee la Biblia y termina de leer la Biblia, la cierra, el Nuevo Testamento, y dice, Cristo no murió por todos, solo murió por algunos? Es verdad. Cuando dices primera de Juan 2:2, que dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dice primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Uno termina de leer la Biblia y dice, Cristo murió por los pecadores. Cristo quiere que el mundo sea salvo, no solo algunos. Y yo le digo a mis hermanos calvinistas, yo puedo cruzar enfrente de la calle, ver a mi vecina a los ojos y decirle, Kathy, God loves you. Jesus died for your sins. Dios te ama, Cristo murió por tus pecados y Cristo quiere salvarte. Pero un hermano en Cristo que tiene la convicción calvinista no puede decirle a cualquier persona, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo quiere salvarte. ¿Por qué? Porque si Dios no eligió a esa persona, solo fueron 2 de entre todos, están muertos, no pueden arrepentirse, no pueden creer. Tú puedes orar 20 años por ellos. Dios es soberano, Él los eligió, no eligió a muchísimos otros. Jamás de los jamases, por más que tú ores y clames y ruegues por tu mamá, por tu hermano, por tus hijos, si no fueron escogidos, te amolaste. Entonces decía el teólogo Karl Barth que el calvinismo ha hecho del evangelio, que son buenas noticias, lo ha hecho malas noticias, porque la gran mayoría de la gente se queda sin poder ser salva si no fue elegida. Claro, pero tú no sabes eso. Sí, pero lo que sí sabes es que no murió por todos y que no todos van a ser salvos. Tú no puedes ir al vecino y decirle, Cristo murió y Cristo quiere salvarte. Yo sí puedo hacerlo desde mis lentes cristianos. Ahora, lo interesante es que yo he leído a los padres de la iglesia, y la predestinación se menciona 6 veces pro orizo en la Biblia, y solo 2 son en referencia al contexto dentro de la salvación. En Romanos 8:29 dice que a los que Dios antes conoció, recuerden que primera de Pedro 1:2 dice que de acuerdo a la presciencia de Dios somos su pueblo escogido, porque Dios sabe quién va a creer. Eso no es lo mismo de decir que Dios escoge a algunos dejando fuera al resto. Dice, a los que antes conoció los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esa predestinación es un destino de antemano, pro orizo, para que esas personas se parecieran a Cristo. No es una predestinación de salvación de algunos, sino que de los salvos, que serían su pueblo, reflejemos a Cristo. Y en Efesios 1:4 también habla de que es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nunca habla de una predestinación a salvación. La palabra elección tiene que ver con el pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, su pueblo con quien Dios tiene una relación especial. Y en el Nuevo Testamento, en ese sentido, nos llama pueblo elegido. Y mucho de lo que Pablo habla es de los gentiles, que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Que Dios no solamente se fijó en Israel, sino en las naciones de la tierra, para que a través del sacrificio de Cristo, a través de la simiente de Abraham, que es Jesús, las naciones de la tierra puedan ser salvas. Entonces, cuando estudio a los padres apostólicos, no veo una convicción calvinista, no existe. Si tú vas y le dices Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Tertuliano, Orígenes, ¿Dios escogió a algunos y dejó fuera al resto? Se quedarían los cristianos de los primeros 400 años de cristianismo rascándose la cabeza y dirían, ¿de qué hablas? Hay un doctor que se llama Dr. Ken Wilson, que hizo su tesis doctoral en Oxford, Inglaterra, estudió, y él muestra que él es el único hombre en el mundo que ha leído a San Agustín cronológicamente, porque es leer la Biblia casi 7 veces, leer todas las obras de San Agustín.
Y él muestra que la influencia del estoicismo, del neoplatonismo y del maniqueísmo, que era una religión gnóstica, que Agustín era de ahí, estuvo 10 años entre los maniqueos, que esa postura de que solamente unos son elegidos, que unos solamente van a recibir la infusión de la fe o de abrir sus mentes para creer, no eran posturas del cristianismo, eran posturas del paganismo gnóstico. Entonces él muestra que eso es lo que llevó a San Agustín en el siglo V a levantar el monergismo, que Dios es el único que actúa, la salvación es solo de Dios, sin la gracia de Dios no podemos ser salvos, pero Dios, porque esto no es pelagianismo, esto es Biblia, pero Dios pide en su soberanía la fe de las personas para salvarles. Eso es algo 100% bíblico en decenas y decenas y decenas de pasajes, que para que todo aquel que en él cree, y la fe no es una obra, la fe es una condición que Dios pide, que confíes en lo que él hizo para salvarte. Entonces, yo he hecho muchos videos de esto, y yo sé que algunos de ustedes, discúlpenme, queridos hermanos en Cristo, sin querer puedo ofender, y no es mi intención. Mi intención es amar la verdad y decir la verdad, aunque lastime, o por lo menos despertar la pregunta, que indagues más acerca de la historia, porque la postura calvinista es una postura que surge así como la conocemos hasta el siglo V, es reavivada por la influencia más grande en Juan Calvino, este reformador francés en el siglo XVI, fue Agustín. Entonces es reavivada hasta el siglo XVI, pero en 20 siglos la gente que ha creído en las doctrinas de la gracia calvinistas es una minoría así chiquita de personas en los 20 siglos de cristianismo, pero muchos hoy lo defienden como diciendo, esta es la postura de la Biblia, y si tú no lo crees, no crees en la soberanía de Dios. Que Dios sea soberano significa que Dios hace lo que le place y que no rinde cuentas a nadie, porque Él es el único Dios todopoderoso que puede hacer lo que le place, pero no significa que tu interpretación calvinista sea correcta. Dios es soberano en la postura que no es calvinista también. Ahora, puede ser alguien calvinista y no calvinista, y debemos amarnos, vernos como hermanos en la fe y saber que somos salvos por gracia, y lo ideal es no pelear por esos puntos, pero sí ayudarnos a decir, esto que dice el doctor Moore será cierto. Voy a ver su video de Romanos 9. A lo mejor está dándome a tole con el dedo, ¿de dónde sacó esto? Está negando lo otro, esto, lo otro. Pues léelo, velo el video y ve cómo te llevo verso por verso y checa tú si es bíblico o no. Pero esta es una buena pregunta. ¿Cuál fue? La historia y la tradición. ¿Es esta manera de interpretar la Biblia algo que ha sido creído por todos siempre en todas partes? ¿Tirar personas al piso? No. ¿Que hablar en lenguas es recibir al Espíritu Santo? No. Las doctrinas de las sectas, no. ¿Calvinismo? No, tampoco. No es lo que ha sido creído en la historia, ni la fe recibida. Esto fue hasta San Agustín, hasta el siglo V. Exégesis y erudición y razón deben ir de la mano, porque hay hombres de Dios que han evaluado mucho la historia, la palabra de Dios, la teología. Esta es mi definición de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, cambiando de tema, van de la mano, porque es dentro del triángulo de lo que importa para hacer teología. La Iglesia Católica Romana es una institución religiosa formada de la expansión del verdadero cristianismo, que se institucionalizó y jerarquizó al volverse la religión estatal del Imperio Romano. La Iglesia Católica Romana fue el resultado de la iglesia, perdón, disculpen que cambié ahí sin querer, ¿dónde estoy? Ahí. Fue el resultado ¿de qué? De la iglesia romana, adoptando en el proceso de su desarrollo histórico prácticas y entendimientos teológicos que se volvieron dogmas de fe, que se apartan en algunas doctrinas de las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento y de los padres apostólicos, los primeros cristianos en escribir. Perdón que no sé por qué ahorita no tengo acceso. Aquí, ok. Es la pregunta, ¿cómo es que la Iglesia Católica Romana, esa la querían saber, ¿verdad? Dices, pastor, es la que estamos esperando y usted dando vueltas y vueltas por otro lado. Ok. La respuesta la encontramos al estudiar la historia de la iglesia. Esto es lo que le respondí a la hermana. Les comparto mi respuesta basado en estudiar Justo González y muchos otros libros de historia de la iglesia y conocer la historia de la iglesia, enseñarla en el seminario bíblico
cuando estaba en Fort Worth, Texas, en Portland, Oregon. Número 1, el cristianismo se expandió por el Imperio Romano. En el año 30, Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Vino la persecución de Nerón, 10 grandes persecuciones, Diocleciano, Decio. Finalmente, en el año 313, Constantino, algunos dicen Constantino fundó la Iglesia Católica Romana. No, desde antes de Constantino, la Iglesia enfatizó su catolicidad. Imaginémonos acá que todos nosotros somos una iglesia que escuchamos las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo se llama usted, hermana? Sí. Póngase en pie, hermana Mónica. Gracias. Imagínese que la hermana Mónica, ¿y usted cómo se llama? Alma, póngase en pie, por favor. Imagínese que la hermana Mónica y Alma, para que hagan ejercicio, la hermana Mónica y Alma, imagínese que ellas comienzan a decir que Cristo nos dijo que nosotros podemos reencarnar en una vaca lechera. Y que esas son las enseñanzas verdaderas de Cristo. ¿Qué le diríamos todos a nuestras hermanas cuando dicen que Cristo nos enseñó que podemos reencarnar en una vaca lechera? ¿Sí o no? Alguien dijo, no. Ok, gracias. Ok, gracias. No, hermana. Bueno, déjeme decirle algo. La iglesia toda no ha recibido lo que ustedes están enseñando. Hermanas, ustedes son unos herejes. Entonces, la iglesia católica, todos nosotros no creemos que Cristo enseñó que hay que reencarnar en una vaca lechera, ¿verdad que no? Muchísimas gracias, pueden tomar asiento, después el pastor las expulsa. Entonces, la realidad es que ahí la iglesia enfatizó su catolicidad, su universalidad, lo que toda la iglesia cree. Por eso, cuando la gente estudia a los primeros creyentes, empieza a ver la iglesia católica y la iglesia católica. Y a nosotros, ¿qué nos han dicho? La iglesia católica es la gran ramera, es idolatría del diablo, muchas iglesias, ¿no? Y de repente estudian eso y dicen, pero espérate, Dios mío, mi iglesia surgió en 1900 y esto es toda la iglesia primitiva, habla la iglesia católica, la iglesia católica, la iglesia católica. Oh, estamos mal nosotros. Esta iglesia católica romana viene desde Cristo. ¿Se fijan la confusión? Porque la iglesia del segundo y tercer siglo enfatizó su catolicidad, su universalidad, para distinguir y decir, nosotros todos no creemos las herejías de los gnósticos. El gnosticismo no es lo que dejó Cristo. Esas enseñanzas no vienen de Cristo. La verdad se encuentra en la iglesia católica. La verdad se encuentra en la iglesia toda, lo que todos hemos recibido y creído. ¿Están conmigo? Que no es lo mismo, porque esa iglesia no adoraba a la Virgen, no le daba hiperdulia a la Virgen de María, la Guadalupe ni existía, no tenía 7 sacramentos organizados, no tenía sacerdotes en la forma que ahora hay, no estaba estructurada, no tenía los dogmas de fe que la iglesia católica romana tiene ahora. Así que cuando la iglesia católica romana dice nosotros venimos desde Cristo, no es cierto. Tú vienes desde el Concilio de Trento, también me criticas que yo vengo de Lutero, pues tú vienes del Concilio de Trento del siglo XVI, porque también has abrazado posturas que surgieron hasta ese entonces, como elevar la tradición de la iglesia a todo lo que dice el magisterio. Nosotros decimos solo escritura, que es lo que creía la iglesia primitiva, porque creía que la única norma infalible que no se equivoca era la palabra de Dios, y tú vienes a creer que es tu magisterio actual. Entonces, número 2, el Imperio Romano abrazó la fe cristiana y se convirtió en la religión oficial en el año 380 después de Cristo con el emperador Teodosio. Entonces ahora ya tenemos una iglesia que es una iglesia institucional, una iglesia imperial, respaldada por el emperador romano y por toda la fuerza del imperio romano. ¿Ok? Luego, ¿cómo es que se dominó la iglesia católica romana? 3. Eso es bien importante. Existieron 5 ciudades principales que se conocían como la pentarquía en el imperio. 5 ciudades importantísimas, grandes. Número 1, Roma, 700 años antes de Cristo, fundada la leyenda Rómulo y ¿qué? Remo, ¿se acuerdan? Constantinopla, que en el año 313 Constantino deja un hueco en Roma y se le llama Bizancio, Constantinopla en honor al emperador Constantino. Antioquía, donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en Hechos 11. Jerusalén, en todo caso la iglesia sería iglesia apostólica jerusalénica, no sería romana, ¿verdad? Porque el cristianismo surgió en la
muerte y resurrección de Cristo, ¿en dónde fue? En Jerusalén. Y Alejandría, en Egipto. La iglesia se organizó creciendo en estas 5 ciudades principales. Por respeto a los 5 líderes o obispos de estas ciudades, se les llamaba papa en sentido espiritual. Hasta el de Cartago hay escritos que le llamaban papa en el norte de África. No existía un concepto del papado romano. Cada obispo tenía jurisdicción sobre su propia área. Y de esto da testimonio el 28 canon del Concilio de Calcedonia del año 451 y el 6º canon del Concilio de Nicea. Así que si la Iglesia Católica Romana está sujeto a los concilios, debería darse cuenta que los concilios le echan por tierra sus pretensiones de que su obispo de Roma es jefe de toda la cristiandad. Número 4. A la iglesia del este del imperio se le conoció como ortodoxa, porque buscaba guardar la ortodoxia, no caer en el gnosticismo, en la sana doctrina. A la del oeste se le denominó como romana, porque estaba regida desde Roma, o católica romana. Pero tanto las iglesias ortodoxas como las romanas, ambas eran la iglesia católica o la iglesia universal expandida por el imperio romano. Ambas eran católicas, pero la del este, obvio, no era romana. La iglesia es la gente salva, expandida en todas partes. Y ahí lo vemos. Tenemos Roma. Se fijan que el imperio romano estaba dividido en occidente y en oriente. El imperio de oriente, ¿cuántas ciudades tenía en la pentarquía? ¿Cuántas? 4 ciudades: Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. El imperio romano, en el occidente, en el oeste, ¿cuántas pentarquías tenía? Solo una. ¿Ok? En el este se hablaba griego, el idioma del Nuevo Testamento. Así que cuando la Iglesia Católica Romana dice nosotros somos la única, no es cierto. La Iglesia Ortodoxa es anterior a ti, porque Pedro, antes de morir en Roma, era obispo en Antioquía. Y además, el Nuevo Testamento se escribió en griego, el idioma de la Iglesia Ortodoxa. No se escribió en latín, el idioma de Roma. Número 5, en el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino movió la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, dejando un tremendo hueco o vacío. Al hacerse el Imperio Romano un imperio cristianizado, ese vacío político que se formó en Roma, al no haber un emperador allí, comenzó a ser llenado en el siglo V con los obispos de Roma. Leo I, en el 440, que salvó a Roma de ser conquistada por los pueblos bárbaros, y después Gregorio el Grande, que fue el que especuló sobre el purgatorio, porque no existe la doctrina del purgatorio en la Biblia. Sí sabía eso, ¿verdad? Solamente existe el purgatorio, pero en la farmacia ahí tenemos dos médicos entre nosotros. Pero no existe un lugar donde purgas tus pecados. Y después Gregorio el Grande comenzaron sin querer las semillas de lo que después sería el papado romano. Número 6. En la iglesia católica ortodoxa del este del imperio estaban 4 de las 5 ciudades de la pentarquía. En el oeste solo había una Roma. Eso es lo que sucedió, querida iglesia. En el año 750 después de Cristo, el Islam comenzó a conquistar y a dominar con el avance de ejércitos musulmanes. ¿Saben qué ciudades cayeron? Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Y de ahora en adelante estos territorios fueron dominados por el Islam. ¿Cuál es el único patriarcado? Bueno, por el Islam. Y finalmente en 1453 cayó la última ciudad de la pentarquía en el este, Constantinopla. Así a partir del siglo XV, la única ciudad, XV, la única ciudad fuerte de la pentarquía que continuó de pie fue Roma. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la Iglesia Católica Romana llegó a ser tan dominante? ¿Porque fue la única que Cristo dejó? No. Número 7. España llegó a ser un imperio al conquistar el continente americano y Filipinas. España en el oeste u occidente estaba sujeta a la jurisdicción religiosa de Roma. ¿Porque dónde está España? ¿Está en el este o en el oeste? En el oeste, ¿verdad? Más allá de Roma. Los reyes católicos españoles conquistaron América a partir de 1492 con Cristóbal Colón, redescubrieron, después llegó Hernán Cortés, ¿se acuerdan? Todos los ahora países del continente americano que hablan español fueron conquistados por España y cristianizados, entre comillas, a la fuerza muchos,
33 países e islas en el Caribe. Bueno, queridos hermanos, así fue como Roma tuvo una influencia geopolítica dominante en 2 continentes, Europa y América, no porque sea la única iglesia cristiana verdadera, ni porque esté apegada a la verdad de Cristo en las Escrituras, sino por meras razones políticas, por la expansión del Islam y por la conquista española de América Latina. ¿Ya? No es que fue la única, es que mira cuántos católicos somos en el mundo. Pues ahí estamos al tú por tú, los cristianos también. 1.3 billones, nosotros 900 millones, pero los tuyos 35% solo son fieles, los nuestros 56%. Así que ahí nos vamos, ya estamos más que ellos. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿les es útil esto, hermanos? Hay mucho que aprender. Déjenme para terminar, la tradición, algunos dicen, es que Cristo nos dejó la tradición. Dice, guardan las tradiciones con firmeza tal como yo las entregué. La tradición es aquello que nos fue transmitido. Cuando uno ve las 3 veces que el apóstol Pablo habla de las tradiciones en Tesalonicenses y en Corintios, está hablando de que se conducen en integridad y en santidad como Pablo les enseñó cuando estaba con ellos. No estaba diciendo que les transmitió la tradición de que María fue asunta al cielo y de que pueden perdonar pecados, y hay que explicar Juan 20, eso es todo un proceso. Pero permítanme, no sé por qué antes podía yo cambiar los slides, sin tener que cambiarlos. Mire, eso está interesante. Las tradiciones que les transmitió eran las sanas enseñanzas que dio, una vida cristiana correcta, seguir su ejemplo y el de Cristo. Pero la Iglesia Católica Romana usa 1 Corintios 11:2 para hablar de tradiciones creadas siglos después, que hay un papa, que hay una única iglesia con sus sacramentos y rezar a los santos y un montón de otras cosas. Permítanme un momento, quiero ver si, es que tengo tanto que darles, pero lo de raíces hebreas, quiero rápidamente darles un resumen para que vean qué es raíces hebreas. No lo vamos a ver todo, pero raíces hebreas es un movimiento judaizante surgido en la década de 1990 que enfatizan que la ley de Moisés, la Torá, no fue abolida por Jesús y que es vinculante también a los creyentes en Jesús gentiles. Enfatizan la necesidad de la circuncisión, a pesar que en Hechos 15, ¿qué dijeron los apóstoles? Que no se imponga ninguna otra carga y los gentiles no tienen por qué circuncidarse. Guardar el sábado, pero el 4º mandamiento dice que hay que guardarlo, es el único mandamiento que los cristianos no guardamos, el 4º. Es el único que en el Nuevo Testamento no se repite. Y Colosenses 2:16 dice que nadie nos juzgue por no guardar los sábados. No hay un solo mandato. Es que muéstrame dónde se cambió el sábado por el domingo, si más de 200 veces el Antiguo Testamento habla de guardar el sábado y es un santo mandamiento de Dios. Y te quedas, cambiaron eso por la idolatría, por Constantino que adoraba al sol, y tú, ¿será que estamos equivocados? Muéstrame tú un solo mandato a guardar Shabbat, a circuncidarse o a guardar las fiestas de Israel a los creyentes gentiles en todo el Nuevo Testamento. Uno solo, un versículo de los 8,000 del Nuevo Testamento. No existe. Pero yo sí te puedo mostrar uno que me dice que nadie me juzgue por no hacerlo. Colosenses 2:16. Así de sencillo. Bueno, enfatizan la necesidad de estas cosas para vivir una vida agradable a Dios. ¿Cuáles son los errores principales de raíces hebreas? Ignorando lo que dice el Nuevo Testamento, enseñan que los creyentes gentiles están bajo el mismo pacto que Dios hizo con Israel. El Nuevo Testamento explícitamente muestra que no es así. En vez de ser un nuevo pacto, mienten diciendo que es un pacto renovado. ¿Sabías? No le digas nuevo pacto, no es Nuevo Testamento, es pacto renovado. Entonces hay que guardar Shabbat, circuncidarnos, etc. Demandan que el cristiano gentil por amor se circuncide, guarde Shabbat, las fiestas de Israel y las leyes de alimentación dadas a Israel. El Nuevo Testamento es explícito que los creyentes gentiles no necesitan hacerlo. Inventan teorías no sostenidas por el texto bíblico. Muchos enseñan que Israel se convirtió en los gentiles y ahora ya son... ¿Qué pasó, Pancho? No, ya no me digas Pancho. Ahora soy Abraham ben Joseph. Así se llama. Te la puedo creer si fuera Francisco Ríos. ¿Y cómo te llamas ahora? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo era? Sí, Francis River o algo así, ¿no? Bueno, dice,
Dice, personas que perdieron su identidad, que son israelitas y piensan que son gentiles, creen que Dios los llama a recobrar su identidad israelita, de tal forma que cristianos gentiles caen en esta mentira pensando que son israelitas étnicos. Aplican profecías fuera de tiempo que el Antiguo Testamento da sobre el retorno de los judíos en Babilonia y lo aplican a decir que ustedes son los israelitas que no saben que están perdidos entre las naciones, que tienen que regresar a casa. Las hacen profecías sobre los últimos tiempos abrazando una teoría errada. Muchos creen equivocadamente que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, por eso usan hebrañol. Se escribió en hebreo y no se escribió en hebreo sino en griego, y existen 5,700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y ni uno solo en hebreo. Corrigen al Espíritu Santo cambiando las palabras del Nuevo Testamento por palabras hebreas. Es que no se dice Jesús, se dice Yeshua. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Sí. Ahora, pero ¿qué tiene de malo que le diga Jesús? Es que no es su nombre, es Yeshua. Oye, o Yahshua o Yehoshua, y tratan de buscar varios nombres. Ok, entonces explícame lo siguiente. ¿Crees tú que Dios inspiró el Nuevo Testamento? No, es pacto renovado. Bueno, el Brit Hadashah. Ok, ¿crees que Dios inspiró el Brit Hadashah? Algunos te dicen no. Algunos te dicen no creo en lo de Pablo, porque raíces hebreas se empieza a tener distintos movimientos dentro de este movimiento. Pero algunos dicen sí, ok, explícame por qué el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, inspiró el Nuevo Testamento en griego y no en hebreo. Entonces, ¿tú para qué quieres aprender hebreo si el Espíritu Santo lo reveló en griego? Y explícame tú por qué, si el Nuevo Testamento habla 986 veces, si no mal recuerdo, le llama a Jesús Jesús, no le llama Yeshua. ¿Vas a corregir al Espíritu Santo? Es que está mal, no le digan Jesús o Jesús. No, pues el Espíritu Santo así le dijo 986 veces. Ni una vez el Nuevo Testamento le dijo Yeshua. Y aquí andas tú queriendo corregir a lo que el Espíritu Santo dejó a la iglesia por 20 siglos. El Espíritu Santo le dijo a Dios, Dios, es que no le digas Teos, porque Dios viene de Zeus, pagano. Tienes que llamarle Elohim, el eterno, Adón, el Adonai o Adón. No le digas Dios, porque Dios viene de la palabra. Jesús significa caballo, dicen. Y Dios viene de Zeus, pues en griego igual. Teos, Zeus. Pero Dios inspiró, utilizando la palabra que todo el mundo conocía para referirse al Dios creador, y 1298 veces el Nuevo Testamento le llama a Dios Teos. Ni una sola vez le llama Elohim, ni Yahweh, ni Jehová, ni Yehoshua, ni nada por el estilo. El que estás mal eres tú y tu movimiento, porque el Espíritu Santo supo lo que hizo cuando escribió las Escrituras. Así que Pablo, Rab Shaul, porque es un rabino Shaul, en hebreo Rab, y leen, y entonces Saulo, y entonces Pablo, y leen, y entonces Rab Shaul. Oye, Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, y en todas él dice Paulos, apóstolos, Pablo, apóstol de Cristo. ¿Qué? ¿A poco crees que no estaba grandecito para conocer su nombre? ¿Cómo se llamaba? No, Pablo, quite la mano. Usted no se dice, usted no es Paulos, usted es Rab Shaul. Mal hecho. Así quiere hacer raíces hebreas, corrigiendo al Espíritu Santo y corrigiendo a los autores del Nuevo Testamento. ¿Creen que Pablo en la carta a los Gálatas está en contra de la ley oral? No, el tema real, que a los gentiles no se les debe imponer guardar todos los preceptos de la Torá para ser aceptados por Dios. Dicen que los apóstoles en Hechos 15 no estaban en contra de la circuncisión de los gentiles, sino en contra de hacerlo como un rito de Moisés. No puedo pasar más tiempo, pero les quiero dar solamente una pasadita que vean ¿qué es raíces hebreas? Tuercen numerosos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, sacándoles de contexto. Dicen que Colosenses 2:16, que dice que nadie juzgue a los gentiles salvos en Jesús por no guardar los días de reposo y las fiestas de Israel. Dicen que tiene que ver con que nadie te juzgue por guardarlos, que no es lo que está diciendo. Usan Romanos 11 para argumentar que los gentiles fuimos injertados en Israel, pero no es cierto, porque los israelitas que no creyeron fueron desgajados y siguen siendo Israel. Está hablando de ser desgajados, de ser el pueblo con el que Dios tiene una relación, y fueron desgajados por su incredulidad en Cristo. Pero y en cuanto a nosotros, fuimos injertados en ese plan de Dios, siendo gentiles, para ser salvos en Jesús. Pero no significa que fuimos injertados en Israel y que ahora hay que circuncidarnos, guardar Shabbat, guardar las fiestas.
Y luego te dicen, y en tu iglesia celebran Día de la Madre y Día del Padre y Navidad, puro paganismo. Nosotros celebramos los Moadim, las fiestas del Eterno. ¿Qué tiene de malo celebrar un día a la madre? Estamos en una cultura que le dices, felicidades mamá, gracias por tu esfuerzo. ¿Qué tiene de malo decirle a tu papá gracias por todo el esfuerzo? Celebrar Navidad es que viene del paganismo, pues celebrar que Jesús nació. Y cuando Jesús nació, aunque no haya nacido ese día, hubo fiesta en los cielos y los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y esto será noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Nació Jesús, ¿qué te importa si lo celebro el 1 de octubre o el 5 de febrero o el 31 o el 25 de diciembre? Si se me pega la gana hacerlo como cristiano, no tengo la libertad para celebrar a Cristo. Y además, ¿cuál es el problema? Si todo el mundo se pinta de luces y pinos y todo, aunque Cristo no es materialismo, y toda la gente tiene pensando Navidad, 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 ¿qué oportunidad para la iglesia para ir a decirle al mundo que Cristo nació y que Él es el Salvador? ¿Por qué vamos a desperdiciar una fiesta cultural que es muy popular en nuestro tiempo? No, es que es paganismo, es que viene del... Y en todo caso debe celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas del Pentecostés. ¿Y eso qué? Eso tiene que ver con la historia de Dios con Israel. Me puedo deleitar en ver cómo Dios fue bueno con Israel, pero no es mi fiesta. ¿Sí? No soy Israel en el sentido, yo sí soy, porque mi mamá es judía, pero estoy completo en Cristo. Mi mamá dice que en Cristo es una judía completa. Porque concluimos que el hombre es justificado y visto justo ante Dios por la fe, aparte de las obras de la Torá. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Nunca dice que te tienes que ir a circuncidar. ¿Sí? Y dice entonces que abrogamos la ley, no la confirmamos, porque la Torá y la ley, Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley sino a cumplirlos. Pero Jesús no estaba diciendo yo he venido a que todos los cristianos guarden Shabbat. No, está hablando de que Él ha venido a cumplir lo que la Torá anunciaba de Él, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que Él sería la simiente de Abraham en la cual las familias de la tierra serán bendecidas y que Él sería el profeta como Moisés que habría de venir. Él vino a cumplir la ley y los profetas, a cumplir lo que estaba escrito acerca de Él, de ellos. Bueno, Gálatas, mira lo que dice, este es fulminante, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la Torah, la ley, vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos. ¿A dónde nos iba a conducir la Torah? A Cristo. Tuve una plática con un ministerio en Miami muy grande de raíces hebreas. Me tendieron una trampa, una persona que estaba dándole hace 3 años atrás para convencerme. Le dije, pues me junto con ustedes, sí, nos vamos a juntar unos hermanos. Y eran como 16 y muchos de ellos eran líderes y estaba el líder principal de esta. Y yo apenas estaba conociendo de raíces hebreas, más profundizando, y me decía, no, es que Yeshua es la puerta para entrar a la Torah. Yo le dije, disculpe mi hermano, pero es al revés. La Torah es la puerta para que encontremos a Yeshua. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y aquí dice, así que la ley vino a ser nuestro encargado para conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la Torah, por circuncidarnos, por el Shabbat, por las fiestas. No, por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, a ver, ¿quién era el guía en Gálatas 3:24? ¿Quién era el guía? La Torah. La Torah es los 5 primeros. No crea que es la Torah que está ahí con el toro. No. La Torah. La Torah vino a ser nuestra guía y luego dice, pero ahora ya no estamos sujetos. Iglesia, ¿estamos sujetos a la Torah? ¿Sabías tú que 70% de los mandamientos de la Torá que dicen para siempre, por todas las generaciones, estos mandamientos son eternos? Son mandamientos que son imposibles de cumplir porque tienen que ver con el templo, con el sacerdocio, con la tierra prometida. Además, cuando Cristo murió en la cruz dijo consumado es. Y el libro de Hebreos dice que es un nuevo pacto basado en muchísimo mejores promesas. Y dice que lo que ha dejado por viejo al antiguo pacto
y lo que es dejado por viejo está próximo a desaparecer. Lo dice el libro de Hebreos. Entonces llegan estos hombres con la herejía judaizante y están convenciendo a un montón de personas que están cayendo tristemente en todo este movimiento, en todo este movimiento de raíces hebreas. Mire, este es un video que les recomiendo, ¿Dónde están las tribus perdidas de Israel? Lo tengo en mi canal para que se suscriban si no se han suscrito, Dr. Carlos Andrés Moore. Búsquenlo, Carlos Andrés Moore, en YouTube. O Son los creyentes en Yeshua israelitas respondiendo a raíces hebreas. Es muy bueno. Raíces hebreas es un movimiento reciente, surgió en la década de 1990. Entonces yo les pregunto, ¿tú crees que Dios se equivocó y hasta 1990 surgió la verdad con tu movimiento? ¿Dónde estaba Dios por 20 siglos? No, pues es que era una profecía para ahora, que los cristianos iban a despertar y darse cuenta que son israelitas, porque estaba profetizado que serían esparcidos entre las naciones y se volverían gentiles. No es cierto, no hay tiempo para explicarles esos pasajes ahorita por el tiempo, pero no es verdad. Piensan que Dios reuniría a las tribus esparcidas por el mundo para recobrar su identidad israelita en Yeshua y guardar la Torá, y vemos que Israel se dividió en dos reinos. Muchos cristianos no saben esto. Entonces cuando llegan raíces hebreas se emocionan y dicen, oh, no sabía, estoy aprendiendo muchísimo, y los ves comentar y decir, gracias a Dios que me quitó la venda de los ojos. Cuando yo era cristiano estaba engañado. Imagínate, una secta. Y algunos terminan abrazando el judaísmo talmúdico que fue creado después de Cristo, pensando que era el judaísmo del tiempo de Cristo, y luego terminan algunos renunciando a Jesucristo y diciendo que Cristo no es Dios. Esto es lo terrible con raíces hebreas. Y dicen, la casa de Israel se convirtió en otras naciones, perdió su identidad y se volvieron gentiles. Y Dios había prometido que iba a juntar la vara. En Ezequiel 37, toma la vara de Judá y la vara de Efraín o de Israel, y yo las uniré en mi mano y serán una en mi mano. Y está hablando del retorno de los cautivos de Babilonia. No está hablando de que ahora Dios va a tomar a los judíos y a los gentiles, que son los israelitas en Yeshua, y les va a salvar esos judíos, y piensan que es una profecía de hace muchos años atrás. Yo les pregunto, voy a desconectar esto, perdón. Hay algo que me gusta preguntarles, permítanme tantito. He creado a través del tiempo que la gente me hace preguntas y las respondo, y empiezo a guardar las respuestas que tengo en mi computadora. Entonces, todos los días me escriben muchas personas, y para mí es un ministerio. Oren por mí, que Dios me dé fortaleza, porque recibo muchos ataques. Ya se dieron cuenta con la probadita que di hoy, ¿no? Porque a todos les dice mi esposa, agarras con el panal de abejas y todos vienen a picarte. Y aquí estoy, raíces hebreas, testigos de Jehová, mormones, catolicismo romano y hasta mis hermanos calvinistas. Pero yo no lo estoy haciendo para molestarles, estoy haciendo para ayudarles a darse cuenta que Dios quiere la salvación de todas las personas. Eso es lo que late en mi corazón. No engrandecerme yo, no que exaltar el libre albedrío, sino exaltar el carácter justo y amoroso de Dios que quiere la salvación de la humanidad. Entonces, como estoy aquí, de todas las... Y hace 2 semanas me hicieron pasar algo muy difícil, acusándome, atacándome, pero bueno, es parte de, Señor, tú me has llamado a esto y tengo que obedecer el llamado de parte de Dios. Quiero decirles que algo que me gusta compartirles es esto. Lo que todo judaizante engañado no se ha puesto a pensar. Número 1, llegué a creer en el movimiento de raíces hebreas tras escuchar muchos videos y enseñanzas de ellos, pero nunca solo leyendo mi Biblia tras años de ser cristiano. Nunca me di cuenta hasta que entré a las enseñanzas de raíces hebreas. Falsa doctrina. 2, el movimiento en el que he creído, que pienso me dice la verdad de Dios y la Biblia, surgió apenas en la década de 1990, se llamaba Batia Wooten, aquí por el área de San Diego, por California, una mujer que ayudaba a judíos que venían a Cristo, organizaba cosas y empezó a pensar que como había algunos gentiles que se habían metido a las comunidades, pensaba que eran judíos que Dios estaba llamando de las tribus perdidas de Israel. Y en 1988 publicó un libro que se llamó Who's Israel? O Israel Redeemed, Israel redimido. ¿Será que Dios permitió que nadie estuviera en la verdad por 20 siglos? Tercera pregunta, ¿por qué en todo este movimiento no existe un solo profesor de teología o Antiguo Testamento con respaldo académico? No existe un solo PhD en todo mi movimiento. ¿Por qué será que hombres que aman a Dios y son expertos en hebreo y en las escrituras no ven que raíces hebreas es la verdad?
porque es una mentira. Por eso todos los que saben no lo creen. 4, mi movimiento enfatiza llamarle a Jesús Yeshua, etcétera, etcétera, pero el Espíritu Santo que lo inspiró nunca le llama así. 5, mi movimiento, mi fe enfatiza la Torá, la circuncisión, el Shabbat, las fiestas santas, la alimentación kosher, de no comer, dice, sí, pastor, aquí cochemos la carne, cochemos la... Dice, ¿por qué será que en toda la revelación de Yeshua en el Nuevo Testamento no existe un solo mandato ni exhortación a guardar el Shabbat, las fiestas, ni a circuncidarse? Bueno, y utilizan pasajes como Primera de Juan, que dice, el que dice que le ama debe andar como él anduvo, ¿no? Si le amamos, el que ama guarda sus mandamientos. Entonces utilizan la palabra mandamientos y le digo, nosotros estamos de acuerdo en guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en guardar los mandamientos de Dios? Amén. Lo que Dios nos manda. Pero la pregunta, ¿nos mandó Dios a circuncidarnos los gentiles? ¿Nos mandó Dios a guardar las fiestas y si no, no le estamos agradando? No hay un solo mandato en el Nuevo Testamento que te diga eso. Entonces, amén, hay que guardar los mandamientos de Dios. Y la Torah es buena y es pura y fue una bendición y fue el pacto de Dios para Israel, pero no es mi pacto. ¿Sí? Anunciaba de mi Salvador que eso era sombra de lo que habría de venir, pero la realidad es Cristo. ¿Sí? Así, y en Cristo estoy completo sin que me falte nada, dice las Escrituras. Y el énfasis de la Escritura siempre dice, fariseos hipócritas, decía Jesús, que diezman la menta, la ruda, el eneldo y se olvidan de lo más importante, que es el amor, la justicia y la misericordia. Dios siempre cuando habla de los mandamientos, es que aquí dice guarda los mandamientos, ves puros mandamientos que tienen que ver con las cosas básicas de la fe, de respetar a Dios, de respetar a la gente. Por eso dice Pablo, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y dice, y contra tales cosas no necesitas guardar ninguna Torah. Si guardas eso, vas a amar a Dios y vas a amar a la gente. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición lo que compartí. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Gracias, disculpen que me extendí, siempre con el propósito de ayudar a la iglesia. Si alguien se tiene que ir, huya ahora o quéjese para siempre, ¿no es cierto?